Buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio con esta tercera sesión y vamos a empezar con dos preguntas sencillas. Seguramente estarán identificados con esto. Espero que sí. Vamos a empezar con Yaro Campos Calín. A ver, ¿qué es el contexto global? ¿O qué consideras o qué entiendes por contexto global? ¿Se va preparando, dueñas? Profesor, ¿puedo responder? Sí. Yo, Contexto global. ya, No, que responda Los Ángeles, profesor. Profesor, son elementos intrínsecos. iba a responder. A ver, jóvenes, un gran servicio. Cuando quieran participar, por favor, pulsen el icono de levantar la mano para no estar interrumpiéndonos entre Ya, nosotros. profesor, dijo Dueñas. Ya, voy a contestar. Contexto global son elementos intrínsecos de la planificación de unidades que acompañan los conceptos claves y a un enunciado de la indagación para dirigir la unidad. Ya, gracias, Rosángela. Eh, a ver, entonces la segunda pregunta para Kalin. A ver, Kalin, ¿qué es el FODA? Hola, ¿me escuchas? Hola. Profesor, es una herramienta de estudio de la situación de una empresa. ¿Puedo participar, profesor? Profesor Albildo. Sí, sí puedes participar, Linda, adelante. Bueno, FODA significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ok, muchas gracias. Ok, nuevamente, jóvenes, cuando queramos participar, levantemos la mano. De repente es un poco complicado el el acostumbrarse a ir pulsando, ir clicando, pero es necesario para mantener el orden, porque si no empezamos a interrumpirnos, habla una persona, habla otra persona y no nos... Y ya, más allá del problema de conectividad, a veces algunos escuchan, otros no escuchan, se escucha lento, se escucha entrecortado, y se genera más desorden. Entonces, les pediría, por favor, que podamos mantener ese orden pulsando ahí el icono de la manito para levantar y para participar. Sin estar diciendo, profesor, sí, por favor. Si no, nos interrumpimos todos. A ver, continuamos. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, jóvenes, es el contexto global, la evaluación externa y, bueno, el peste más seno. Que en realidad, esta última parte son ¿cómo le podríamos llamar? Como un acrónimo, podríamos llamarle un acrónimo, porque es una palabra formada por las iniciales de otras palabras. Empezamos con este pensamiento. A ver, eh, estaba participando también Albildo, ¿no? Yo también, profe, casi participo. Sí, gracias. A ver, entonces, Mercedes, lee por favor el pensamiento y Fernando nos dice qué es lo que entiende por el pensamiento. ¿Ya? Adelante. Hemos modificado tan radicalmente nuestro entorno que ahora debemos modificarnos a nosotros mismos para poder existir dentro de él. Norbert Winder. Ya, profesora. Gracias, Fernando.
Dígame, profesor. Para que expliques lo que entiendes del pensamiento. Bueno, se refiere, bueno, hasta nuestro entorno, qué es lo que podemos modificar en nosotros mismos. Gracias. ¿Alguien que quiera participar, que levante la mano? Adelante, Rosángela. Y yo, profesor, lo que yo he podido entender es que se ha modificado nuestro entorno al avance de la tecnología. Se cortó el micrófono, Rosángela. Que nosotros tenemos que adaptarnos a esa tecnología que nosotros vamos teniendo día a día y adaptarnos al mundo que vivimos de tecnología. Ya, gracias. Gracias. A ver. Kalin, ¿alguna otra idea? Bueno, está en clase, parece. Kalin, ¿escuchas? A ver, adelante, Tábara. Profesor, de lo que yo entiendo es de que debemos ir adaptándonos a los grandes cambios de la ciencia y tecnología, tanto que se ve en nuestro entorno de hoy en día. Muchas gracias, Tábara. A ver, un último. Reyes Rodríguez. Karen. Profesor, lo que yo entiendo es que como ahora el avance tecnológico es mucho más, día a día va avanzando, nosotros debemos intentar acoplarnos a ello para poder entender y ver acerca de lo que sucede y cómo es que debemos utilizar, por ejemplo, el Internet, las herramientas que aparecen, saber en qué consiste cada una de ellas. Excelente, muchas gracias. Muy bien, entonces todo lo que sus compañeros mencionan es correcto y eso también implica tener un poquito más de preparación en ciertos aspectos, ¿no? Poder conocer un poco más, poder conocer un poco más. Gracias y bueno, vamos entrando acá en el tema más a profundidad y podemos observar acá a ver, ¿cómo se le puede explicar? Vemos un esquema o un diagrama de bloques, donde pasamos de un plano general, un plano más grande, como podemos hablar el globo. Cuando hablamos del globo, hablamos del mundo, del planeta, como lo conocemos, ¿no? Y también dentro de este espacio que es el globo, que es lo que tenemos actualmente, vamos a ir dividiéndolo, ¿no? Vamos a ir sectorizándolo a continentes, países y llegando hasta unidades mucho más pequeñas. Y cada una de estas unidades, todo este análisis de esta situación en la que nos encontramos, nos va a explicar tres cosas principalmente. A ver, vamos a solicitar la participación de ustedes. A ver, armas. Hola, armas. Sí, profesor. ¿Puedes leer, por favor, el primer párrafo? Ya.
Dice, el mundo posee una asimetría geométrica y económica. Predomina una economía abierta y global, en donde ya no existen las fronteras económicas, es decir, quién puede entrar, quién no entra, o lo que es peor sale. Ya, muchas gracias. Gracias. A ver, aquí lo que podemos entender es que a nivel de todos los mercados globales, ya no hay barreras en realidad, pero ya no hay barreras, sin embargo, hay restricciones. Y las restricciones los coloca las mismas exigencias del mercado. Por eso acá menciona quien puede entra, quien cumple las exigencias, los requerimientos, ingresa. El que no, no puede ingresar a poder comerciar, a poder entablar alguna relación. Y aquellos que al inicio estaban realizando algún tipo de intercambio económico, si en algún momento pierden la calidad, por decirlo así, o pierden ciertas condiciones, dejan de reunir los requisitos necesarios para poder comerciar, entonces ya no son admitidos. Sigamos con el segundo párrafo. A ver, ¿qué tenemos aquí? A ver, Zabaleta. El inicio de un proceso estratégico requiere del análisis de las implicaciones geoestratégicas de los países en este contexto de globalización. Es decir, el globo terrestre no es común en la gerencia, pero hoy no es necesario. Ya, muchas gracias. Bueno, acá trata de darnos a entender que anteriormente lo que se hablaba de gerencia o de administración de empresas, porque estamos hablando a nivel empresa, no se ocupaba tanto de un alcance tan amplio como son los mercados internacionales. Sin embargo, en la actualidad, como ya habíamos visto anteriormente, nuestro mercado no solamente se circunscribe a nuestra localidad, ni a nuestra región, ni a nuestro país, sino nuestro mercado es todo el mundo. Continuemos con el tercero, Ponce. Sí, profesor. Debe evaluarse como lo... Se cortó el micrófono, Nora. Ah, sí, es que mi internet está un poco lento. Debe evaluarse como los aspectos del entorno lejano, puede ser oportunidades y amenazas sobre la organización de la que se está analizando y desarrollando de su planeamiento estratégico. Ok, gracias. Entonces, conforme vayamos abriendo nuestros alcances a nivel empresarial o cuanto vayamos evaluando nuestras posibilidades de ingresar a nuevos mercados, esto también va a conllevar al descubrimiento de nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Por eso es que veíamos al inicio la pregunta del FODA, ¿no? Las amenazas, las oportunidades, y se va a tener que desarrollar un plan en base a esto. Y cuando les hablo de mercado internacional, no hablo de nada ajeno a ustedes, incluso en estos momentos, no es nada ajeno, porque cualquiera puede, si es que hablamos quizá la parte más sencilla que podemos concebir del mundo como mercado, podríamos entenderlo como el e-commerce. Si es que alguien ha escuchado de ello, excelente, y si no, bueno, aquí se menciona, ¿no? El e-commerce, que es básicamente comercio electrónico. Entonces, hablando por comercio electrónico, simplemente uno tiene que ir reuniendo información, viendo en qué es lo que puede comerciar, poderlo ofertar adecuadamente y ver los canales para que pueda llegar el producto que uno está ofreciendo hasta el cliente, al consumidor. Bueno, aquí hay varios aspectos muy importantes acerca de lo que es el entorno, pero esto ya lo leerán cada uno en su casita con tranquilidad. Habla sobre todo de temas geográficos. Bueno, a lo que nos compete.
cuando hablamos de lo que son el entorno, cuando hablamos acerca de las evaluaciones, vamos a centrarnos en dos específicamente. Lo que son las evaluaciones externas y lo que son las evaluaciones internas, que ambos obedecen a lo que es el FODA, porque el FODA está compuesto de factores externos y factores internos. En este caso vamos a evaluar lo que son los factores externos, pero también, bueno, esta metodología también obedece a desarrollar y poder comprender el perfil competitivo de la empresa. Por eso hablamos del MPC, que es la matriz de perfil competitivo. Y aquí vamos a ver, ¿no? El entorno, el análisis PESTE, que vamos a ver también qué significa PESTE, que no es nada malo, sino son una relación de palabras que indican factores externos. En el caso de la matriz de perfil competitivo, será el análisis de los competidores. Y esto, ¿a qué nos debe llevar? A una gerencia exitosa, que ese sería el objetivo. Y poder realizar todo un monitoreo de los cambios en el entorno, básicamente, ¿no? En el entorno, si hablamos del tema de la matriz de perfil competitivo, también la competencia, ¿qué es la competencia? Para entenderlo mejor, cuando hablamos de competencia, vamos a hablar de la relación que existe en el mercado, nuestra relación con las otras empresas, ¿no? Que ofertan productos similares a los nuestros, similares o iguales. Bueno, y la demanda, ¿no? Porque vamos a hablar del consumidor, cuando uno quiere posicionarse en el mercado. ¿Qué nos dice? Cuando uno desea realizar una buena gestión estratégica, tiene que considerar, evaluar el entorno y también el análisis de la industria, porque cuando hablamos de entorno, de repente podemos hablar de todo lo que vemos a nuestro alrededor, pero cuando hablamos ya de análisis de industria, no solamente se va a evidenciar en lo que vemos, sino también en lo que podemos indagar y averiguar. Por eso, mucha información que nosotros podemos obtener es justamente, bueno, a veces los libros no nos dan todo, sino tenemos que buscar datos estadísticos, incluso en las mismas empresas de las cuales queremos indagar, queremos averiguar, sobre todo de nuestros competidores, en el caso de que fuéramos una empresa. A ver, cuando hablamos de el análisis externo o cuando hablamos del entorno, debemos tener en claro algo, que los factores externos nosotros no los podemos modificar, no los podemos manipular. Sin embargo, el conocer y realizar el análisis adecuado de estos factores externos nos van a permitir también, uno, conocer, dos, entender el movimiento de la industria en la cual nos encontremos y poder tomar ciertas medidas preventivas, por decirlo de esta manera. Algo muy importante que debemos considerar siempre es que las oportunidades y las amenazas son factores clave, nuevamente, porque nosotros no podemos manipularlas. Y esto también nos va a ayudar a ver la relación que existe en la relación que podemos tener con nuestros competidores, porque no siempre eh, cada empresa va a responder de igual manera frente a oportunidades o amenazas específicas. Hay algunas empresas que van a estar más o menos preparadas. En eso radica, en el estar preparados. Los cambios en el entorno han definido una competencia abierta y directa, donde los agentes participantes buscan maximizar el número de clientes y una posición ventajosa en el mercado. Y esto es importante. Importante, ¿por qué razón? ¿Por qué hablamos de clientes? ¿Por qué hablamos de posición ventajosa? Por algo simple. Porque la empresa para sobrevivir necesita ingresos y para poder obtener ingresos necesita clientes. Y para poder obtener clientes necesita tener un producto que sea demandado, que sea buscado por este cliente. Y no solamente buscado una sola vez, sino tratar de que haya un consumo sostenido, que haya una demanda constante para que la empresa pueda subsistir. Para las organizaciones es importante realizar un eficiente monitoreo de los cambios en el entorno de la competencia
y el entorno para elevar la productividad y la competencia en esta, bueno, acá menciona nueva economía, ¿no? Pero en realidad cuando hablamos de las economías o cuando hablamos de lo que es los diferentes cambios que se da en el mercado, ¿qué mejor ejemplo podemos tener en el tema de la pandemia? Por ejemplo, en el año 2019, incluso hasta inicios del año 2020, el mercado era totalmente distinto, porque si hablamos de un mercado tradicional, si hablamos de un flujo económico tradicional o convencional, del poder observar el producto, apreciar el producto y pagar por él, como podríamos decir plata en mano o en efectivo, que era lo más común. Sin embargo, ya cuando se da el tema de pandemia, por el mismo aislamiento, el distanciamiento social, ya esta forma convencional de adquirir productos se fue desarmando. Entonces, ¿qué era lo que la gente buscaba? Buscaba el producto, pero con la menor interacción posible, ya sea con personas del entorno o ya sea en el mismo centro de abastos. ¿Por qué? Porque había un miedo terrible por el tema del COVID, que hasta ahora existe, con menor grado, pero igual existe. Entonces, las empresas no podían quedarse mirando nada más cómo estaba desarrollándose el partido, sino tenían que meterse en la cancha y jugar. En este caso, las empresas tuvieron que ver nuevas formas de poder llevar el producto al consumidor, que en realidad ya los puentes estaban tendidos, simplemente estaba para usarlos, que son los medios electrónicos. Depósitos, pagos en línea, si gustamos podemos decirle incluso los depósitos con aplicativos de celular. Entonces, a esto me refiero cuando se tiene que realizar siempre un monitoreo constante del mercado para poder aprovechar las situaciones. Y nuevamente volvemos, ¿no? Acá ya vamos a poder ver en el esquema, aparte de lo que es a nivel, a nivel espacial o a nivel de alcance de lo que puede ser una empresa, también veremos los 5 factores, que son los factores económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y políticos que van a influenciar en la organización, que van a influenciar en la empresa, van a influenciar en el entorno. Y vamos a ir empezando a desglosar, a detallar cada uno de ellos. Así que voy a ir solicitando la participación de ustedes. A ver, vamos a ver aquí quiénes tenemos. Benjamín AA. Benjamín AA. Presente, profesor. ¿Puedes leer, por favor, la primera fuerza? Primer párrafo. A ver. Las fuerzas políticas, gubernamentales y legales son las fuerzas que determinan las reglas, tanto formales como informales, bajo las cuales debe operar la organización. En muchos casos constituyen las variables más importantes en la evaluación externa, en función al grado de influencia que tienen sobre las actividades del negocio, de sus proveedores y de sus compradores. Gracias, Benjamín. Una consulta, ¿tú eres Carreño Saavedra? Sí. Lo voy a Que cambiar. puedas... Sí, por favor, porque Benjamín AA como que me desorienta un poquito. Voy a entrar a la plataforma de MicroStream y lo voy a cambiar porque aquí no se puede cambiar, así porque entro con invitado. Ah, ya, ok. Listo, Benjamín, muchas gracias. Ok. Entonces, bueno, acá menciona acerca de las fuerzas políticas. Creo que ya de forma, ¿cómo podríamos decirlo? Bueno, en ingeniería a veces decimos por difusión. Por difusión ya nosotros tenemos conocimiento de nuestra realidad política y sabemos ya y tenemos conocimiento
tengamos la edad que tengamos, bueno, más o menos también si vemos noticias o nos interesamos también por la realidad de nuestro país, ¿no? Vemos que el factor político es importantísimo, es muy importante, especialmente por el tema de leyes, las cuales van a favorecer o van a ir en desmedro de las empresas o de las actividades económicas en general, ¿no? Es a veces un poquito desesperanzador ver el panorama, pero esperando que también el gobierno pueda tomar buenas decisiones. Y muchas de estas fuerzas políticas, y lo que nos interesa a nosotros es, una, la información que podemos obtener de ellas y también los efectos que tienen esas fuerzas políticas sobre el mercado. Y cuando hablamos de fuerzas políticas, podríamos decir, bueno, aquí en Perú, ¿no? Porque es el país donde habitamos. Pero si nosotros hablamos de un alcance internacional, entonces tendremos también que tener en cuenta las fuerzas políticas de ese lugar. El lugar hacia donde va a ir el producto, lugar destino. Acá hay algunas páginas web donde podemos encontrar información acerca de las fuerzas políticas. E igualmente con ello podemos encontrar variables políticas, variables de estos factores, variables principales y también variables secundarias. Solamente para mencionar un par de cada uno de ellos. Cuando hablamos de principales, algo importante es la política fiscal. La política fiscal, que habla del fisco, habla del tema que es de la recaudación de los ingresos para el Estado, que es importante. Y también algo importante es, bueno, la corrupción, que es prácticamente un cáncer dentro de nuestra sociedad, que debería ir menguando poco a poco. Y en las variables secundarias, bueno, podemos ver los partidos políticos y seguramente cada uno de ustedes podrá ver esta realidad en donde se encuentren, ya sea en Virú, ya sea en Chao, y ver que hay diferentes partidos políticos sin ir tan lejos en el mismo Virú que ya están haciendo propaganda para poder em, llegar al gobierno local, para llegar a la MUNI. Y algo también importante es la seguridad y el orden interno. Sobre todo hablo de seguridad porque en los últimos tiempos se ha vivido mucha inseguridad eh, dentro del Perú y eso no es bueno. Eso no fomenta la inversión, eso no fomenta el desarrollo económico. Continuamos. A ver, ¿quién más está por acá? Díaz Palacios. Fuerzas económicas y financieras son aquellas que determinan la tendencia macroeconómicas, las condiciones de financiamiento y las decisiones de inversión. Tienen una incidencia directa en el poder adquisitivo de los clientes de la organización y son especial importancia para las actividades relacionadas al comercio internacional, exportación y importación. Gracias. Entonces acá en las fuerzas económicas y financieras también vamos a encontrar acá algunas páginas que pueden ayudar. Pero asimismo vamos a encontrar ciertas variables. Cuando hablamos de lo que es economía, generalmente lo vamos a relacionar mucho con leyes económicas, ¿no? Muy aparte de que ya no estamos tocando directamente el tema político, recordemos que los factores se pueden enumerar, estos factores externos, pero no quiere decir que no interactúen con otros factores. Entonces, vamos a tenerlos ahí de todas maneras. Las variables económicas se pueden entender también como indicadores para la empresa, para ver cómo está yendo la empresa. Por eso es que hablamos de tasas, hablamos de costos. Incluso también algo importante, hablamos del riesgo país. Nuevamente, en el tema de las inversiones. Un riesgo país alto no va a generar un atractivo de inversiones internacionales.
Pero si hablamos de un riesgo país bajo, entonces eso incrementa. Los famosos TLCs también, tratados de libre comercio. Cuando les hablaba de las barreras que están cayendo, entonces hablamos de esto. Y como secundario, bueno, también podemos hablar de lo que son los déficits, que se puede entender cuando no hay no hay ganancias, no hay más egresos que ingresos en la empresa, para entenderlo un poquito mejor. Entonces, cuando hablamos, ya dejamos un ladito un ratito lo que es económico y pasamos a lo que es financiero. Cuando hablamos de lo financiero, debemos entender que es cómo nosotros vamos a encontrar, vamos a buscar, vamos a adquirir el dinero, de qué manera. ¿Por qué? ¿Y por qué les menciono dinero? Porque se necesita dinero para poder invertir. No puede haber una producción si no hay una previa inversión. Eso es lógico. Entonces acá también algo importante que son las fluctuaciones de los precios, que a veces y, y se da con, y se da con relativa frecuencia, tema de la especulación de precios, cuando vemos que los precios están muy altos o vemos cuando hay escasez de productos, ahí vemos esto. Lo cual también repercute a las empresas transformadoras que usan materias primas. Continuamos. Eduardo Polo. Sí, profesor. Fuerzas sociales, culturales y demográficas. Involucra creencias, valores, actitudes, opiniones y estilos de vida desarrollados a partir de las condiciones sociales, culturales, demográficas, étnicas y religiosas que existen en el entorno de la organización. Estas fuerzas definen el perfil del consumidor, determinan el tamaño de los mercados, orientan los hábitos de compra, afectan el comportamiento organizacional y crean paradigmas que influyen en las decisiones de los clientes. Gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de las fuerzas sociales, como lo mencionaba, primero van a delimitar el tamaño de lo que va a ser la demanda, porque en base a una población es que se va a ver el tema de la demanda. Por ejemplo, si tenemos más niños, van a ver demandas de productos referentes a los niños. Si hablamos de hay más adultos deportistas, entonces van a haber más demanda de productos, por ejemplo, proteínicos, o de repente hablaremos si vemos el tema de bebidas rehidratantes u otros. Entonces, eso también nos van a brindar indicadores, por ejemplo, en el tema del crecimiento poblacional, que se había mencionado, ¿no? Pero también cuando hablamos de lo que es cultural y demografía, también se verá el tema del nivel de educación. Y si tomamos el tema del nivel de educación, también veremos, tomando como trasfondo lo que es la pandemia, que esto también ha sido golpeado. Y cuando vemos el tema ya variables secundarias, también podemos hablar de lo que es la tasa de mortalidad, lo cual también se ha elevado en estos últimos años. Pero también algo muy importante y una realidad palpable cuando hablamos de la tasa de inmigración y migración. Y no solamente del extranjero hacia Perú, sino también hablaremos de la migración de Perú hacia el extranjero y dentro del propio territorio peruano, entre regiones, entre ciudades, entre centros poblados. Continuamos. García Paredes. Ariana García. Ariana, ¿me escuchas?
¿Puedo leer, profesor? ¿Hola? ¿Puedo leer, profesor? Le digo. ¿Tú estás hablando, Ariana? No, profesor, yo levanto mi... Ah, Pilar. A ver, no te escucho, ¿Y Ariana. podría leer o espero? Sí, Pilar, lee. Ah, ya, profesor, entonces. Fuerzas tecnológicas y científicas. Están caracterizadas por la velocidad del cambio, la innovación científica permanente, la aceleración del progreso tecnológico y la amplia difusión del conocimiento que origina una imperiosa necesidad de adaptación y evolución. Los adelantos tecnológicos dan como resultado la proliferación de productos nuevos y mejores. Cambian las posiciones de costos competitivos relativos en una industria y hacen que productos, bienes y servicios existentes resulten obsoletos. Gracias, profesor. Muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de las fuerzas tecnológicas, ya habíamos hablado desde el inicio que la tecnología está en auge, está avanzando continuamente y ello también va modificando el mercado, va creando incluso nuevas necesidades en la población. Si no, no habláramos de plataformas virtuales, si no, no habláramos de depósitos por aplicativos móviles, etc. ¿Y ello por qué se genera? Porque se da la investigación y el desarrollo. Acá podemos ver inversión en I+D. ¿Y por qué también se puede entender? Podemos hablar del uso de las tecnologías de información, que estas son tecnologías de información. Y como variables secundarias, bueno, acá ya habla acerca si automatismos. Cuando hablamos de que ya en los procesos van a ir dejando de hacerlo personas y más bien van a empezar a realizarlo máquinas, si lo queremos entender de esa manera, ¿no? Vamos a empezar a automatizar más los procesos. Pero ello siempre como un objetivo la mejora de la calidad de vida a través de las innovaciones tecnológicas. A ver, continuamos. Ariana, adelante. No te escucho, Ariana. ¿Alguien escucha, Ariana? No, profesor. No, profesor. No, profesor. No, profesor. No, No, profesor. profesor. Te sugiero que salgas y reingreses, Ariana. De repente hay un problema ahí con el Teams en tu dispositivo. A ver, está Guevara. Cristian, a ver. Cristian, adelante. Fuerzas ecológicas y ambientales. Es innegable la importancia que ha adquirido en los últimos tiempos la conciencia ecológica y la conservación del medio ambiente como una preocupación de primer orden para la humanidad, así como una responsabilidad para con las futuras generaciones. Estas fuerzas son impulsadas por instituciones que luchan por preservar el equilibrio del ecosistema del planeta, alentando de los efectos nocivos de la industrialización, como las lluvias ácidas y el efecto invernadero, y combatiendo la tala de bosques tropicales, la depredación de especies en peligro de extinción, la emisión de gases tóxicos y el almacenaje de desperdicios radiactivos. Ok, muchas gracias. Cuando hablamos del tema de las fuerzas ecológicas y ambientales, no es algo que se ha visto siempre. No es algo que se ha visto siempre. En las últimas décadas recién se le ha dado mucha más importancia. Y, y han habido varios colectivos, se ha creado un ministerio incluso para esto.
para poder fomentar ciertas políticas. Por ejemplo, cuando hablamos acá de la cultura del reciclaje, o cuando hablamos aquí también del manejo de desperdicios y de desechos. Y un caso muy claro es, por ejemplo, aquí en Trujillo, se habla mucho del relleno sanitario de Trujillo, pero en realidad no es un relleno, sino es un botadero. Y en Virú creo que la figura es muy similar. Entonces, son detalles que de repente pasan desapercibidos, pero son importantes porque lo que se está haciendo es envenenar el lugar donde nosotros habitamos. Y viendo la explosión demográfica, el ensanchamiento, el agrandamiento de lo que es el área urbana, entonces eso implica también que va a haber mucho más consumo, van a haber mucho más desechos y uno tiene que estar preparado para ello. Debería ser una política que parta desde el gobierno central hasta los gobiernos locales para poder tomar medidas. Aparte, bueno, lo que ya conocemos, ¿no? Incluso desde la primaria, desde inicial, ¿no? El tema de lo que es la contaminación de los recursos naturales. Y también lo que es la protección de la biodiversidad, flora, fauna. Esos han sido los 5 factores externos, de acuerdo a esta metodología, de acuerdo a la literatura. Y aparte también tenemos lo que son las fuerzas competitivas, que se centran en este esquemita en 5 fuerzas competitivas, que son que se conocen como las 5 fuerzas de Porter, ¿no? Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Podemos ver el tema de los clientes, el tema de las empresas, el tema de lo que son a las empresas entrantes, los nuevos entrantes, también lo que son los proveedores y también las empresas que fabrican productos sustitutos. O sea, que no son iguales a los productos que uno puede ofertar, sino son similares. Por ejemplo, si hablamos en el tema de verduras, pues imaginemos verduras. Uno comercia un producto a base de ajos, entonces de repente el otro procesa y distribuye un producto a base de cebolla. ¿Es el mismo producto? No. ¿Pero que tiene bondades o virtudes o características similares? Pues sí. Puede usarse como sazonador y etc., ¿no? Digámoslo de esa manera. O en el tema de frutas, ¿no? De repente uno puede estar procesando un néctar de maracuyá y el otro tiene un néctar de, a ver, un néctar algo ácido, pues, de fresas, imaginemos, ¿no? O fresa con mango, no sé. Entonces, son productos similares, pero no son iguales. Y para poder determinar eso también hay determinadas variables dentro de cada uno de ellos, ¿no? Cuando hablamos de los clientes, que son los compradores, lo que son los proveedores, los que son los competidores dentro del mercado, dentro de la industria, lo que son los nuevos entrantes son las empresas que desean entrar al mercado y también los sustitutos, o las empresas que elaboran productos sustitutos. Aquí se especifica o se trata de entender mejor cuando se menciona eso, cuando se habla de los compradores en el tema de la negociación, el poder de negociación del comprador. Cuando se habla de los proveedores, la fuente de poder de la negociación con el proveedor, porque la empresa transformadora va a necesitar proveedores, va a necesitar materia prima. Cuando hablamos de los competidores, de las empresas competidoras, entonces, ¿qué factores son los que afectan esta rivalidad? Cuando hablamos de los nuevos entrantes, ¿qué barreras existen? ¿O qué barreras incluso uno puede generar? Y luego los sustitutos, bueno, son productos que tratan de tener cada vez más una demanda, ¿no? Ampliar también, igual que la empresa también trata de ampliar su posicionamiento.
Aquí hay algunos criterios importantes para lo que es la evaluación de los competidores. El tema de la participación de mercado, el tema de la calidad, que es importantísimo. El tema también de lo que habíamos hablado, ¿no? De lo que es la innovación y el desarrollo. También se menciona aquí. La calidad del producto, obviamente. A ver, continuamos. A ver. ¿Qué más? Ah, ¿preguntas? A ver, Maricielo, Terán, ¿preguntas? No, profesor, pensé que quería para leer. Ah, ya, adelante, adelante. Ok. Oportunidades, eventos, hechos o tendencias en el entorno. Cortó el micro. Maricielo. Disculpa, es que me sacaron de la reunión, no sé por qué. Me botaron de la reunión. ¿Profesor, me escucha? Sí, te escucho. Ok, oportunidades. Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización que podría facilitar o beneficiar el desarrollo de esta, si se aprovecha en forma oportuna y adecuada. ¿Sigo con el otro? ¿Profesor? Sí, continúa. Sigo con amenazas. Ok. Amenazas. Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización que inhiben, limitan o dificultan el desarrollo de esta. Ok, Este muchas gracias. análisis. Okay. Muchas gracias. A ver, entonces, bueno, eso es lo que les había mencionado en un inicio, ¿no? Cuando hablábamos del FODA, tiene dos partes, lo que son la evaluación externa y la evaluación interna. En ese caso hemos empezado por la evaluación externa. Y ellos son las oportunidades y amenazas, lo cual marca también una polaridad, una bipolaridad, cuando hablamos de aspectos positivos y aspectos negativos. ¿Y cuál es el fin de ello? Identificar adecuadamente cada una de las oportunidades y amenazas que encontramos en el entorno, para que luego puedan ser procesadas, puedan ser ponderadas en matrices. ¿Y cuáles son estas matrices? La matriz de evaluación de los factores externos y también la matriz del perfil competitivo. Y según esto, también hay una metodología para poder elaborar las matrices. Porque esta matriz nos va a permitir elaborar, diseñar estrategias para poder aprovechar las oportunidades y también prepararnos para las amenazas. En sencillo es eso. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Si no, para continuar. No, profesor, todo claro. Ok, chicos, muy bien, continuamos. Y bueno, la elaboración de la matriz de evaluación de factores externos viene de este modo. Así que voy a ir pidiendo que puedan ir leyendo cada uno de estos puntos. Voy a ir mencionando los nombres y van leyendo, por favor, ¿ok? Así que presten atención. A ver, acá tengo uno que dice invitado, pero... Ah, ya, ok. A ver, va a leer primero Jocelyn Sandoval, luego Catherine Miranda, luego Kiara Paredes, luego Luz Saavedra y luego Tatiana Morales. Adelante. Hola. Mencioné 5 porque hay 5 puntos ahí que se ven en la diapo. Jocelyn Sandoval, ¿me escuchas? Profesor, disculpe, ¿podría leer?
¿Tú eres? García Sea. Adelante, adelante, García. Su elaboración consta de 5 pasos. 1. Haga una lista entre 10 y 20 factores críticos o determinantes para el éxito, dividiéndolos en oportunidades y amenazas. Gracias. Catherine Miranda, continúa. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. 2. Asigne un peso relativo a cada factor entre un intervalo de 0 a 1 en un orden de 0.0 más importante y 1.0 muy importante. Pero siempre la suma de todos los pesos asignados a los factores debe ser igual a 1. Gracias. Muchas gracias. Continúa. A ver, Kiara Paredes. Sí, profesor. Asigne una calificación. El objetivo es indicar si las estrategias presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor. 1, una respuesta mala. 2, una respuesta media. 3, una respuesta superior a la media. 4, una respuesta superior. Gracias, Kiara. Luz Saavedra. Sí, profesor. 4. Multiplique el paso de cada factor por su calificación. Gracias. Continúa Tatiana Morales. 5. Sume las calificaciones ponderadas y obtenga el total ponderado. Ok, muchas gracias. Continuamos. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Brenda Reyes. Brenda. Sí, profesor, sí. Continúa, por favor, leyendo. El valor ponderado más alto posible para una empresa es de 4.0 y el más bajo posible es de 1.0. ¿Todo? Esos dos también, por favor. 4.0 indica que una empresa responde de manera sorprendente a las oportunidades y si las amenazas son especialmente severas, es su sector. 1.0 significa que las estrategias de la empresa no aprovechan las oportunidades ni evitan las amenazas externas. Gracias. Gracias. A ver. Continúa Anthony Rosales. Ya, profesor. Profesor, disculpa, se quedó. Profesor, leyó las dos que seguían, ¿verdad? Es que no No, estaba la escuchando bien. última. ¿Leo la última nada más? Es que se escuchaba entrecortadito, por eso. Ya. El valor promedio de la MEFE es 2.5 independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas. Gracias. Ruiz, ¿qué significa MEFE? Abigail. Buenas tardes, profesor. Sí, ¿me escuchaste? Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Matriz de evaluación de factores externos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces, esa es la matriz. A ver, entonces, ese es el procedimiento para elaborar la matriz. A ver, para poder explicar un poquito más. Por ejemplo, en el tema de la secundaria,
¿cómo saben cuándo un estudiante puede pasar de año o cómo saben cuándo un estudiante aprueba el curso? ¿Cómo se sabe? Depende de las competencias, profesor, el puntaje. Claro, Por las podríamos hablar de... calificaciones que tienen. Ah, perfecto. Podríamos hablar de competencias, podríamos hablar de capacidades, ¿no? Pero sería, por ejemplo, si es que decimos, yo le pregunto, a ver, un nombre que no tenga ninguno aquí para no ofender a nadie. A ver, si si hablamos de competencias o de capacidades, podríamos decir que el alumno el alumno Patricio, le tiene las capacidades y nosotros decimos sí, muy bien. ¿Ha obtenido las competencias necesarias? Sí, muy bien, pero vamos a decir sí y no. Entonces va a ser una pregunta dicotómica, ¿no? Porque vamos a tener dos respuestas, sí o no, ¿no? Sí o no. Pero eso, ¿cómo lo traducimos como un indicador que pueda ser cuantificable? ¿Cómo lo medimos? Por esa razón es que se da en el tema de lo que son las notas, ¿no? Lo que son las notas. Entonces, cuando ya hablamos de lo que son notas, hablamos de números, hablamos de algo medible, algo cuantificable, algo que podemos contar. Y en este caso, también es lo que se trata de hacer con ciertas metodologías para poder lograr un indicador y poder incluso compararlo. Porque si no diríamos, bueno, elaboramos una lista con oportunidades, una lista de amenazas, una lista con debilidades, una lista con fortalezas, y las empezamos a desarrollar. No está mal, no está mal, pero se trata también aparte de poder ir identificando indicadores para poder compararlo también con la realidad de otras empresas y poder saber en qué parte de repente estamos cayendo o en qué parte estamos excelentemente bien para poder tomar las mejores decisiones. Entonces, en este caso podemos acá ver una matriz en blanco. ¿Sí? ¿Todos pueden ver la matriz en blanco? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, conforme a la metodología, nos menciona de 10 a 20, ¿no? 10 a 20 factores eligiendo cualquiera de los que ya hemos visto, ¿no? No necesariamente así con ese nombre, ¿no? Factor político, no, sino con otro nombre, si ustedes lo desean, y poder ir asignándole un peso un peso de importancia, qué tan importante es esa oportunidad o qué tan importante es esa amenaza. Y luego de ello se irá colocándole también una valoración. Los puntajes habíamos visto que es de 1 hasta 4, ¿no? Y que la suma de todos los pesos me debería dar 1. Y finalmente la ponderación, ¿cómo se obtiene? De la multiplicación de ese peso que se le asigna por el valor, o sea, la calificación que nosotros le damos a esa oportunidad dentro de la realidad de la empresa. Y finalmente sumamos todos los ponderados. Acá podemos observar el valor, ¿no? Cuando se habla responde mal, responde promedio, responde bien, responde muy bien, frente a la oportunidad, frente a la amenaza. Y aquí encontramos un ejemplo. Aquí encontramos un ejemplo. Como ya les he enviado también este documento y también van a poder ver el ejemplo. Donde aquí se trata de hacer una matriz de evaluación de factores externos para una empresa de telefonía móvil. Donde se han considerado 7 oportunidades y 8 amenazas. Se le ha dado también acá un peso, por ejemplo, acá la suma de los pesos de las oportunidades es 0,5 y la suma de los pesos de las amenazas es 0,5, sumando todo da 1. Y los valores se le ha dado valores para que luego se pueda realizar la ponderación. Y estos pesos no son aleatorios, sino son los pesos que cada uno de los que participan de la empresa le asignan. Por ejemplo, uno dirá, bueno, yo pienso que la globalización no es tan importante como la tendencia a la disminución de los costos de equipos. Me parece que es más importante la tendencia de disminución de los costos de equipos. Y otros dirán, pero yo considero que es más importante el tema del ingreso al mercado
el tema, en la situación de baja del mercado de los móviles en Perú. Podríamos decir también eso. Entonces, en esta parte se vuelve un poco subjetivo. De repente en el determinar los pesos, pero de ahí ya se trata de ajustar mejor, de forma un poco más objetiva, cuando se le da la valoración. Y acá tenemos otro, ¿no? Cuando hablamos acerca de la alcachofa del Perú. De repente acá podemos nosotros entenderlo un poco mejor, o de repente podemos identificarlo mejor cuando vamos a ir citando las oportunidades, cuando citamos las amenazas, y entonces diremos qué es más importante, ¿no? O cuál de las oportunidades es más importante. Aquí en este caso, en las oportunidades se le está dando un total de 0,61 y en el tema de amenazas se le da un 0,39. Por ejemplo, acá podríamos identificar cuáles son los factores más, más importantes, ¿no? Podríamos citar la potencial firma del TLC entre los Estados Unidos y la Unión Europea como política exportadora del Perú. ¿Y por qué razón? Porque la alcachofa, lo que se procesa, lo que se produce, generalmente se exporta. Entonces es importante poder contar con un mercado destino. Entonces, ¿la firma del Tratado de Libre Comercio favorece? Sí, muy bien. Entonces, ¿es importante para nosotros? Sí, quizás lo más importante ya. ¿Qué más? Incremento del comercio internacional del cachofa. ¿Eso favorece? Sí. Habla de Estados Unidos y la Unión Europea, no solamente habla de ellos, sino cuando se habla del comercio internacional, hablamos de que el mercado es todo el mundo. Entonces, ¿es importante? Sí. ¿Va a generar ingresos? Sí. Entonces, es una oportunidad que debemos aprovechar. Y en el caso de amenazas, ¿qué podemos mencionar acá? Por ejemplo, el fenómeno del niño. No sé si ustedes, no sé a ustedes cómo les afectó el último fenómeno del niño que se dio en el año 2017, hace 5 años. No sé cómo les afectó. Pero, por ejemplo, a muchas industrias, a muchas plantaciones, a muchas granjas también, afectó. Y era problemático porque era todo un tema de inversión y que todo se vaya al caño, o que todo se vaya al río, literalmente, era desastroso para las pretensiones económicas de esas empresas. ¿Qué otro más? Posible entrada de China al mercado internacional de alcachofa. Entonces ahí hablamos ya de un nuevo entrante. Entonces vemos también un poquito del tema competitivo. ¿Y qué es importante? Sí, porque es una amenaza también. Y lo vamos ponderando. A ver, matriz de perfil competitivo. A ver, ¿dónde nos hemos quedado? ¿Dónde nos hemos quedado? Creo que nos hemos quedado en Abigail. Aquí tenemos a Sánchez Ramos. Rosa. ¿Sánchez? Rosa. Rosa Elizabeth. ¿Me escuchas? Hola, Rosa. Bueno. ¿Qué tenemos aquí? Ah, pero Elizabeth lo envié al grupo de WhatsApp, descárgalo. Por eso es que lo he enviado también. Continuamos. Silvia Horna. Sí, profesor. ¿Puedes leer el primer párrafo, por favor? ¿El primero? La matriz de perfil competitivo, MPC, identifica a los principales competidores de la organización, sus fortalezas y debilidades, con relación a la posición estratégica de una organización modelo,
y a una organización determinada como muestra. El propósito de esta matriz es señalar cómo está una organización respecto del resto de competidores asociados al mismo sector, para que a partir de esa información la organización pueda inferir sus posibles estrategias basadas en el posicionamiento de los competidores en el sector industrial. Se basa en los key success factores claves o críticos de éxito, que afectan a todos los competidores y son críticos para tener éxito en el sector industrial. Ok, gracias. Muchas gracias, Silvia. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la matriz de perfil competitivo, vamos a realizar todo un trabajo de nuevamente poder elegir algunos factores, o la mayoría de los factores. Por ejemplo, acá nos plantean 15 factores. Sin embargo, también en la parte izquierda nos hablan acerca de poder ponderar ciertos factores también, aparte, otros factores, pero ya que se relacionan más con lo que son las 5 fuerzas de Porter, porque hablamos del poder de la negociación, hablamos de la innovación, hablamos del nivel de capacidad gerencial, hablamos de la tasa de crecimiento de la industria. Entonces, para realizarlo un poco más sencillo, vamos a revisar la matriz. ¿Qué nos dice la matriz? A ver, ¿dónde nos hemos quedado? Creo que ya habían participado casi todos. A ver, vamos a preguntarle a Terán. ¿Dónde está Terán? ¿Terán? Sí, profesor. A ver, Terán. El primero. El segundo lo va a leer. A ver, vamos a ver quiénes han levantado la manito. El segundo lo va a leer Zabaleta Castro. Y el tercero, Sánchez Ramos. Adelante. Matriz de perfil competitivo, sus siglas MPC. Su elaboración consta de 5 pasos. Se debe incluir a todos los competidores actuales, sustitutorios y entrantes, si hubiera. Gracias. Continúa Zabaleta. 2. Determinar los FCE de la MPC, los cuales son todas aquellas actividades que debe desarrollar óptimamente una organización en el sector para ser competitivo y exitoso. Gracias. Continúa Sánchez. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Los pesos y ponderaciones en la MPC tienen el mismo significado que en la MEFE, pero debido a que los factores en una MPC incluyen temas internos y externos, las calificaciones, valores, se refieren a las fortalezas y debilidades de una organización, donde 4, fortaleza mayor, 3, fortaleza menor, 2, debilidad menor, 1, debilidad mayor. Gracias. Continúa Abigail y luego Maricielo. Cuatro. Asignar los pesos a cada FSE, en donde la suma de los pesos deben ascender a 1.00. Calcular. ¿El 4 nada más, profesor? Maricielo. Profesoría. 5. Calcular el puntaje ponderado de los valores y pesos y obtener un ranking de competidores. Para determinar los pesos apropiados se puede comparar con los competidores y exitosos y con los que no lo son, pensando determinadamente y llegando a un consenso. Gracias. Entonces, bueno, la matriz de perfil competitivo también es muy similar a la matriz que hemos visto anteriormente. Y tenemos aquí una matriz en blanco, ¿no?
En un lado tenemos los factores claves de éxito, tenemos el peso, que debe todo sumar 1, como lo mencioné ahí, la calificación, que serían los valores, ¿no? Del 1 al 4, creo que era del 1 al 4, ¿cierto? Sí, igualito. Del 1 al 4, y el peso ponderado, que sería, nuevamente, ¿no? La multiplicación. Y acá lo curioso es que podemos trabajar no solamente de nuestra empresa o incluso de nuestra realidad. En la matriz de perfil competitivo, si hablamos de factores críticos de éxito, podríamos hablarlo a nivel empresarial, pero también nosotros podríamos hacer nuestras matrices y aplicarlos a nuestro desempeño académico, si queremos mencionarlo de esa manera. También puede ser una opción para cada uno de ustedes, ¿no? Ya entra a aparecer de cada uno de ustedes. Y se puede evaluar a los distintos competidores. Por ejemplo, a ver, acá hay un ejemplo. Tenemos acerca de la mandarina peruana. Tocamos 8 factores. ¿Habíamos visto cuántos factores? Habíamos visto así como 15 factores. Entonces tenemos aquí 15 factores, los cuales se van disgregando, ¿no? Podemos elegir los mejores, si podemos decirlo de esa manera. O los que más, lo que más le importan a la empresa. Y tenemos acá, por ejemplo, ¿cuántos entran acá? Son 4, ¿no? Son 4 competidores, entre ellos Perú, Chile, Argentina y bueno, y Sudáfrica, ¿no? Entonces, vamos a ver quién es el más capaz, quién es el que tiene una mejor, un mayor puntaje. Entonces, encontramos acá que, bueno, Perú se queda con 2.5 y Sudáfrica se queda con 2.95. Eso es más o menos para darnos una idea cómo nos podemos encontrar dentro de un mercado frente a otros competidores. Tendremos otra, ¿no? Ya no tenemos 8, sino tenemos 7 factores clave de éxito. Y aquí ya vamos a hablar de, bueno, ya acá hablamos de muchos más, ¿no? 3, 6, 7, 8. Ya hablamos de más. Y bueno, creo que ya se nos está acabando el tiempo, así que, bueno, les agradezco mucho su participación el día de hoy. Y bueno, recordarles siempre que sus participaciones para mí sirven como asistencia. Aparte que también tienen otro beneficio, ¿no? La participación, aparte de la asistencia, también obedece a cierto puntaje que se le da al estudiante. Entonces, les agradezco mucho su participación, que estén activamente ahí levantando la manita. Y si todavía no si para los que están ahí de repente pensando que no se les ha dejado los trabajos o las prácticas, ya en se va a ir subiendo a la plataforma, como le había comentado su delegada. Y básicamente lo que son del tema 2 al tema 4 va a ser como un trabajo consolidado, porque como todo habla acerca de lo que es la labor empresarial a nivel estratégico, por así decirlo. Lo que sí les voy a pedir es que vayan revisando la parte de elaboración de matrices porque se les va a ir pidiendo ello. Les va a ir pidiendo ello para poder desarrollar en base, de repente no a la propia experiencia, porque sé que no tienen de repente una experiencia tan profunda en el tema empresarial, pero por lo menos trabajar a partir de información que ustedes puedan indagar y puedan recopilar. Y otro detalle que estaba viendo, bueno, en realidad, a ver, para serles muy sincero, les agradezco su participación, pero a ver, ¿cuántos hemos tenido participando? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Tengo 27 aproximadamente que han participado de los 40 y tantos que son ustedes. Entonces, yo pensé que iba a tener más participación porque inicialmente se había visto 10 grupos de 3. Y estaba pensando que como ustedes son 40 y algo, poder ver grupos de 5. Pero como no veo mucha participación, quería también tomarles a parecer a ustedes.
voy a ir cerrando la grabación para poder conversar un poco.